Bien, vamos a desarrollar el laboratorio 1 del tema 3. Vamos a utilizar el esquema de la base de datos banco, que ya tienen en el documento, que básicamente incluye dos tablas, la tabla de cuenta y la tabla de movimiento de cuenta. La tabla de cuenta se va a almacenar en la tabla de cuenta el número de cuenta, que es un char de 1 y que está definida como llave primaria. La descripción de la cuenta, que es el char 15, donde se pone el nombre, el número de la cuenta, el propietario es un char de 40 y la fecha de inicio de la cuenta. Luego tenemos la tabla de movimiento de cuentas de ahorro, donde aquí se mueven se hace un movimiento de cada una de los depósitos o retiros de la cuenta, que tiene el número de transacción, el número de transacción, que es un número entero que va del 1 al n, el número de cuenta, que es la llave foránea que hace referencia a la tabla cuenta, es una llave foránea, la fecha del movimiento, la fecha en que se hace el movimiento, el importe del movimiento. Si el importe es mayor a 0, es un abono o depósito. Si el importe es negativo, significa que es un retiro. Se valida que el importe sea distinto de 0, por eso le pone check, importe distinto de 0. Luego tenemos como restricción también la llave foránea, que es el número de cuenta que hace referencia al número de cuenta de la tabla cuenta. Y se tiene como llave primaria el número de transacción y el número de cuenta. Acá se tienen los datos iniciales que se van a insertar a la base de datos de la cuenta A nombre de Juan Matías, la cuenta B a nombre de Ana Laus y las fechas correspondientes. Y ya se ponen también dos movimientos a la cuenta A de 300 bolivianos y a la cuenta B de 50 bolivianos. Por lo tanto, la instancia de la base de datos quedaría de la siguiente manera. La cuenta A tendría 300 bolivianos y la cuenta B 50 bolivianos. Total, el banco tiene 350 bolivianos. Vamos a suponer que solo ese dinero se tiene en el banco, no hay más. Entonces, el banco en este momento tiene disponible 350 bolivianos. Bien, entonces, lo que tienen que hacer ustedes es copiar el esquema y el inicio de la base de datos y copiárselo al SQL Server, ¿sí? Copiarlo al SQL Server y ejecutar. Empiezan a copiar cada uno de los ejercicios. El código que deben copiar al SQL es esta parte, ¿no? Y después de ejecutar, dice, ¿qué es lo que hace esta transacción? Lo que hace es transfiere fondo entre dos cuentas, retira 100 bolivianos de la cuenta A, 100 bolivianos retira de la cuenta A, significa que de la cuenta A va a retirar 100, por eso está con negativo, y deposita a la cuenta B los mismos 100 bolivianos. Entonces, fíjense que estas tres líneas de código forman parte de la transacción, ¿bien? Entonces, nos dice que después de ejecutar esta transacción, T1 sobre la instancia de la figura 1, ¿qué significa la figura 1? Es esta de acá. La instancia de la base de datos quiere decir que cada vez que vamos a ejecutar una transacción, los datos deben inicializarse en las cuentas de la siguiente manera, tal como indica acá, 300 para A y 50 para B. Dice que después de ejecutar la transacción T1 sobre la instancia de la figura 1, desarrollar las siguientes actividades. Pregunta, ¿cuál es el saldo de A? Y pregunta si es correcto ese saldo. ¿Cuánto es el saldo de B? Y hay que responder si es correcto. ¿Cuál o cuáles de las propiedades así se violan? Las propiedades sí son atomicidad, que ya a la atomicidad, que significa que se ejecutan todas las instrucciones o no se ejecuta ninguna, es decir, o se ejecutan estas tres instrucciones o no se ejecutan. Esa es la atomicidad. La consistencia, después de ejecutar esta transacción, la base de datos debe quedar en un estado consistente. La I significa isolation o aislamiento, significa que mientras se ejecuta una transacción, otras transacciones no deben intervenir en los resultados de la misma. Y la durabilidad implica que después de ejecutarse la transacción, los datos deben quedar grabados de manera permanente. Si ya nadie más puede
borrar esos datos una vez ejecutada la transacción. Bien, dicho esto, entonces eso es el primer ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que es traerse el esquema, crear la base de datos. Hay que traerse entonces al SQL Server. Hay que crear la base de datos, crear la tabla de cuenta, crear la tabla de movimiento de cuenta e insertar los datos de la cuenta, de las dos cuentas y los movimientos de la cuenta 350. De esta manera la base de datos queda creada e inicializada con datos. Entonces lo que se tiene que hacer es copiar entonces el ejercicio a otra ventana. Y lo primero que hay que hacer es inicializar la base de datos. Entonces ustedes tienen que borrar, lo primero que se tiene que hacer es borrar los datos de las dos cuentas, de la tabla movimiento de cuenta y la tabla cuenta. Bien. Entonces lo ejecutamos, borramos e insertamos. Cada vez que antes de iniciar un ejercicio hacemos esta operación e insertamos los datos a las tablas correspondientes. Bien, el primer ejercicio se copian las tres líneas que tenemos definidas para el primer ejercicio, que dice que acá se retira 100 bolivianos de la cuenta A y se los abona a la cuenta B. Entonces, estas tres líneas de código forman la transacción que se llama transferencia de fondos. ¿Bien? El uno retira 100 bolivianos de la cuenta A y la siguiente línea abona en la fecha 20 de febrero de 2012. Eso es lo que se está haciendo en esta. Entonces, lo ejecutamos. Ya acá nos falta declarar la variable monto. Vamos a declararla. Decimal. Decimal vamos a poner simplemente. Y vamos a ejecutar. Ahí está. Se han ejecutado las transacciones. Nos faltaba esta línea. Entonces, se va a ejecutar, se ejecutan las dos líneas acá. Aparentemente se ejecuta todo. ¿Ya? Entonces la pregunta es cuál es el saldo de A y si es correcto ese saldo. Para verificar, podríamos ir a sumar con una simple aritmética o simplemente usamos este programa que tengo acá, que suma por cada cuenta el importe que tiene después de ejecutar el movimiento de cuenta, ¿no? Entonces vean que el saldo de A es 200 y dijimos que es A parte con 300 menos 100 son 200, entonces decimos el saldo de A es 200, ¿sí? El saldo de A es 200 y es correcto porque si le restamos a 300, 100 es 200. ¿Y el saldo de B cuánto sería? El saldo de B dice que es 150, tenía 50 más 100, 150 y es correcto. El banco entonces tiene 350 bolivianos, nadie perdió, nadie ganó, por lo tanto, primero, la base de datos es, se ejecutaron, ¿qué es? Dice a la pregunta, ¿cuáles propiedades así se violan? Ninguna. Ninguna porque la atomicidad no se viola porque se ejecutan todas las instrucciones y la consistencia no se viola porque el banco tiene los 350, B, ese saldo de A es correcto y el saldo de B 150 también es correcto, por lo tanto no se viola la consistencia. El aislamiento y la durabilidad tampoco se violan. ¿Por qué el aislamiento? Porque solamente hay una transacción ejecutándose, por lo tanto nadie interfiere. Y la durabilidad significa que después de ejecutar esa transacción, fíjense que los datos quedaron grabados para siempre en la base de datos. Podemos ver esto de la siguiente manera. Para ver si se grabaron los datos, bueno, hacemos esta operación y verán que los datos de A
fueron 300, los datos B fueron 50, se retiró A 100 y se abonó a B 100. Sumando todo esto tenemos el siguiente resultado para A 200 y para B 100. Por lo tanto, la durabilidad en la base de datos quedó para siempre. Entonces, ese sería el desarrollo de este ejercicio. ¿Y cómo van a hacer los siguientes ejercicios? El siguiente ejercicio lo que tienen que ir es al código del ejercicio 2. Entonces, vamos a compartir el ejercicio que sigue. El ejercicio que sigue sería, vamos a desarrollar un ejercicio, pero el ejercicio que sigue, bien, vamos a ir al ejercicio 3, que dice que se transfiere fondo de la cuenta entre dos cuentas y se retira 350 de la cuenta A y los abona a la cuenta B. Bien, no olvidemos que siempre debemos inicializar nuestra base de datos, borramos los datos que había anteriormente y volvemos a insertar los datos iniciales. Y nos vamos entonces al ejercicio 3 que dice que se retiran 350 bolivianos de la cuenta A y se abona a la cuenta B. Al igual que la anterior, tenemos que declarar en la variable monto, que no está declarado, nos va a dar un error de tipo décimo. Y entonces vamos a ejecutar. Y aparentemente se ejecutan las dos instrucciones. Y después de ejecutar esta transacción, sobre la instancia de la figura 1, de resolver la siguiente. ¿Cuál es el saldo de A? Veamos cuál es el saldo de A. El saldo de A es menos 50. En este caso es menos 50. Y no es correcto. No podemos tener saldo, no se pueden tener saldos negativos en una base de datos. ¿Ya? El saldo de B es 400. Puede ser, desde el punto de vista lógico, puede ser que se le deba a B 400, porque se le tenía que sumar 350, más los 350, más los 50 que tenía es 400. Se le aplicó, pero no es correcto también este saldo porque no corresponde que a B se le dé 350 cuando A no lo tiene. Entonces, no es correcto. Entonces, al ser el saldo de B no correcto y el saldo de A no correcto, la base de datos queda en un estado inconsistente. Entonces, la regla de atomicidad no se viola, pero sí la regla de consistencia. Entonces, podemos decir se viola la consistencia de la base de datos. O sea, en este ejercicio violamos la consistencia se viola la consistencia de la base de datos. ¿Bien? Porque por este valor no puede tener una persona menos 150 de saldo. El saldo de B es correcto, el saldo de B es correcto porque se lo sumó 50 más 350, quedaron en 400. El que quedó inconsistente es este dato acá porque no puede tener una persona menos 50 bolivianos, ¿no? De esa manera se resolvería el ejercicio número 3. Bien, el ejercicio 5 consiste en retirar 230 bolivianos de la cuenta C y los abonan a la cuenta B. No olvidemos que antes de ejecutar debemos borrar las cuentas y debemos insertar los nuevos datos, ya los nuevos datos a la base de datos. Y posteriormente ejecutamos la transacción. Bien. Acá se da un problema en la línea 3, dice. La línea 3, esta es la línea 1, esta es la línea 2,
y esta es la línea 3. Aquí dice que hay un problema. Hay un problema de llave foránea, dice, hay un conflicto aparecido en la base de datos entre la tabla, dice, cuenta, ¿bien? Con la tabla cuenta, si hay una referencia, falta una referencia. ¿Y eso qué es lo que está pasando? La cuenta C no existe en la tabla cuenta. Si ustedes ven, no existe la cuenta C. Hay la cuenta A y B. Por lo tanto, hay una inconsistencia de datos, no hay una referencia, integridad, se está violando la referencia integridad entre la tabla movimiento de cuentas y la tabla cuenta. Por lo tanto, aquí la transacción, esta instrucción no se ejecuta y se ejecuta la siguiente instrucción. Listo, dejamos que se ejecutan las instrucciones tal cual. Y la pregunta es, ¿cuánto es el saldo de A? Y si es correcto este saldo, entonces nos venimos a nuestro programita para ver los saldos. El saldo de A es 300, entonces vamos a colocarlo acá, el saldo de A es 300. ¿Bien? Pero A tenía 300 y teníamos que descontarle 230. El saldo de A, ¿cuánto es el saldo de A? Es 300, se mantiene. ¿Cuánto es el saldo de B? 280. Tenía 50 más 30, entonces 280. La pregunta, ¿es correcto el saldo de A? Sí, es correcto el saldo de A. El saldo de A es correcto. Pregunta, ¿el saldo de B es correcto? Se le sumó a B 280. Pero si sumamos estos dos valores, 300 más 280, supera los 350 que tiene el banco. O sea, 280 es correcto. A, 300, 280. Entonces, fíjense que, ¿quién pierde acá? El banco pierde. El banco pierde porque le está abonando a la cuenta B 280 y no le está retirando a C. C no existe. Aquí hay un error del programador. El programador puso C cuando debería ser A. Entonces, ahí hay un error. O validar que esa cuenta no exista y no generar la transacción. Aquí se debió hacer esto. Validar, es decir, esta cuenta no existe, por lo tanto no puedo abonar a B. Pero como no se está validando aquello, aquí dejó que se ejecute, generando una inconsistencia en la base de datos. Entonces se viola la consistencia de datos. El saldo de A es correcto y el saldo de B es 280. O sea, B dice a mí me han transferido los 280, los 230, y A dice a mí no me retiraron nada. El problema está en el programa. ¿Y quién es el que pierde en este caso? Pierde el banco. Si vemos los datos, vamos a ver que, fíjense, solo se ejecutó, a A no se le aplicó nada, pero a B se le sumó 230. Y a C no interviene porque C viola la regla, por lo tanto no puede, no se termina la transacción. Acá se viola dos cosas. Se viola la atomicidad y la consistencia. ¿Por qué la atomicidad se viola? Porque dice, la atomicidad, la regla dice, o se ejecutan todas las instrucciones, si se ejecutan, se refiere sobre todo a las instrucciones insert de letra D, o se ejecutan las dos estas instrucciones o no se ejecuta ninguna. Aquí no se ejecutó la tercera línea y se ejecutó la cuarta línea, o sea, se ejecutó a media. Por lo tanto, si una transacción no ejecuta una instrucción que altera la base de datos como update, delete e insert, si no se ejecuta, hay una gran posibilidad de que la base de datos quede en estado inconsistente. Entonces se viola la atomicidad y se viola la consistencia porque los datos quedan en consistencia. 300 más 280, el banco tendría 580 y no 350. ¿De dónde aparecieron más plata? Eso es lo que no puede suceder. Por lo tanto, de esa manera damos respuesta al ejercicio número 5. El ejercicio 7 transfiere o retira 310 bolivianos de la cuenta A y los abona a la cuenta B. Acá se mejora la lógica, aumentando un if, se obtiene el saldo, primero se obtiene el saldo, y se pregunta si el saldo es mayor al monto que quiero retirar. Entonces, por supuesto, primero obtenemos el saldo de A y preguntamos, ¿el saldo tiene saldo para retirar el monto especificado?
Si esto se da, entonces retire el monto especificado a A y abóneselo a B. Esa es la lógica. O sea, aquí estamos validando, primero que estamos validando si existe saldo para que evitemos el problema del negativo, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar. Primero, no olvidemos siempre de limpiar la base de datos y inicializar la información en las tablas correspondientes. Y luego ejecutamos entonces la nueva transacción. Fíjense que la nueva transacción ha sufrido una variación donde se obtiene el saldo de la cuenta A, de la cuenta origen, y se valida que ese saldo sea lo suficiente para retirar el dinero especificado. Entonces, de la cuenta A, una vez superado esta condición, se retira de A y se aplica y se abona a B. Entonces lo ejecutamos. Se ejecutó todo y veamos qué es lo que pasa a la respuesta. Dice, ¿cuánto es el saldo de B? Y es correcto, entonces vamos a ver. El saldo de A es 300 y es correcto. El saldo de B es 50 y es correcto. ¿Por qué es 50? O sea, acá A tiene 300 y quiere retirar 310, pues esta condición le dice, no, no puedes retirar, por lo tanto, ninguna de estas instrucciones se ejecuta. Ya, lo que implica que A queda con sus 300 y B queda con sus 50. El banco sigue teniendo los 350 bolivianos y ambos saldos son correctos. ¿Se viola alguna regla? No se viola la atomicidad, no se viola. O sea, acá es ninguna. No se viola ninguna regla, ni la atomicidad ni la consistencia, porque no se ejecutó ninguna instrucción y la base de datos queda en un estado consistente. Podemos validarlo esto ejecutando y viendo si insertó alguna información adicional. Como ven, esta consulta no insertó ni a A ni a B ningún dato adicional. Por lo tanto, esta sería la respuesta al ejercicio número 7. Bien, el ejercicio 11, ya vamos a usar 3 instrucciones. Una que es la begin tran, rollback y commit. Begin tran, debemos colocar la instrucción begin tran donde vamos a iniciar la transacción, donde empieza. Nosotros tenemos que indicarle en el programa aquí empieza la transacción. Y tenemos que indicarle, por otro lado, en caso que hubiese algún problema en el insert, el delete o el upgrade, pues debe hacer un rollback. ¿Para qué? Para deshacer, para anular cualquier instrucción que se hubiera ejecutado hasta ese punto. Y si no hay ningún problema, pues confirmamos con la instrucción commit. Entonces, el esquema de usando en una transacción begin tran, rollback y commit es el siguiente. Si nosotros queremos retirar 80 bolivianos de la cuenta A y abonarlo a la cuenta C, pues podríamos tener lo siguiente. Entonces, pues el monto es 80, sumamos el saldo de A, vemos que es mayor al monto, A tiene 300, e insertamos a A, y si hay algún problema, dice, haga commit tran, de lo contrario, haga rollback tran, ¿no? La idea acá es que la idea es que si no hay ninguna violación a las reglas ACID, o no hay ningún problema de sección en estas 2 instrucciones, se hace commit, de lo contrario se hace rollback tran. Ya, esa es la idea del programador, eso es lo que es. Veamos si hace lo pedido. Borramos los datos, inicializamos los datos y ejecutamos la instrucción. Como ven, me da el problema nuevamente de que existe una inconsistencia de datos. ¿Sí? Entonces, él insertó esto. Esta línea no puede insertar, por lo tanto, commit tran debió confirmar ambas transacciones y veamos qué es lo que sucedió.
Vemos que A tiene 220, se le retiró los 80, pero no se le abonó, y B queda con 50 porque no pasó nada, ¿no? Entonces, porque acá el problema es la C, la cuenta C no existe. Entonces, fíjense que esta no se ejecutó, perdón, esta línea se ejecutó y la segunda línea del insert no se ejecutó. Por lo tanto, hizo el commit-tran solo de la cuenta de la primera línea y esta quedó inconclusa. Por eso que a A se le resta 80, quedan 220 y B queda en 50. Por lo tanto, el saldo de B es 220, es correcto, y el saldo de B es 50, es correcto. ¿Ya? Pero si ustedes suman 220 más 50, verán que ya no hay 350. No se abonó C no existe, por lo tanto se le descontó a A80 y no se le abonó a 50. Por lo tanto, aquí el que pierde es la cuenta A, pierde 80, porque no se lo debitó a la cuenta B. No pierde el banco, el que pierde es A. Los datos quedan, se viola acá, se viola la atomicidad y la consistencia. ¿Por qué la atomicidad? Porque o se ejecuta todo o no se ejecuta nada. Acá se ejecutó una, quedó la otra pendiente. Y la consistencia, porque si suman los datos, aquí A perdió 80, y eso no se pueden perder datos en una transacción. La base de datos dice que después de ejecutar una transacción debe quedar de un estado consistente en otro estado consistente. Por lo tanto, esa sería la respuesta para este ejercicio. El ejercicio 12, combinamos ya el uso de begin-tran, rollback-tran y commit-tran con la cláusula begin-try. Entonces, la forma correcta de hacer una transacción es usando, iniciamos acá la transacción y le decimos acá, todo este bloque, si no hay ningún problema en el código, en las instrucciones de todo este bloque, entonces dice haga commit-tran. Si hubiese algún problema, salte a la zona de catch y haga un rollback-tran. Entonces, esa es la idea. Ante cualquier problema que se presenta en estas dos líneas, salta al rollback-tran. Si no hay problema, pues se confirma la transacción. ¿Y dónde inicia la transacción? Acá. Entonces, acá vamos a hacer algunas modificaciones al insertar los datos, y vamos a ver cómo valida el sistema. Entonces vamos a inicializar como siempre nuestra base de datos. Y vamos a ver acá, entonces vamos a ejecutar la instrucción. Acá hay un problema con la C también, ¿ya? Pero veamos si lo resuelve este código. Me dice, sí, veamos qué pasó. Si sumamos, resulta que A tiene 300 y B 50. Veamos qué insertó en la tabla de detalle del movimiento de cuenta, y vemos que A y B tienen los mismos datos iniciales. ¿Qué pasó acá? Insertó A, le insertó menos 50 a la cuenta A. Luego detectó aquí un problema de inconsistencia por el problema de la C, y en lugar de hacer commit-tran, saltó a la zona del rollback-tran, y al hacer el rollback-tran, anuló este insert que se había hecho. Por lo tanto, fíjense, no se ejecutó nada. Queda como si no se hubiera ejecutado. O se ejecuta todo o no se ejecuta ninguna instrucción. Y lo que ha hecho acá fue detectar un problema en esta línea, y no se ejecutó el commit-tran, más por el contrario se ejecutó el rollback-tran. ¿Eso por qué? Porque ante cualquier problema de la zona de begin-try, salta ante cualquier problema a la zona de catch, y en la zona de catch tenemos la instrucción rollback-tran, que anula todo lo hecho en la transacción. ¿Qué anula rollback-tran? Anula cualquier instrucción insert, delete o add que se hubiera ejecutado antes de
de ejecutarse el rollback tran. ¿Y qué hace commit tran? Como le digo, confirma las instrucciones siempre y cuando no hubiera tenido ningún problema. Acá vamos a hacer una modificación rápidamente y vamos a suponer que todo está bien, que vamos a poner la cuenta A. ¿Ya? Y vamos a poner A. ¿Ya? Fecha, le vamos a poner fecha. Entonces de A a B. Entonces ya no vamos a poner vamos a hacer este cambio solo para ilustrar que esto valida cualquier violación a las reglas de integridad de la base de datos. Como nuestra base de datos ahorita está con A igual a 300 y B igual a 50, ahorita debería retirar menos 50 de A y aplicárselo a B. Bien. Y ya está consistencia de la información. Entonces veamos, voy a insertar, voy a ejecutar mejor dicho la transacción y veamos qué pasa. Teóricamente a A debería aumentarle 50, perdón, disminuirle 50 y a B aumentarle 50. Debería quedar A en 250 y B en 350. Bien. Entonces veamos entonces qué pasó acá. Si sumamos, vamos a ver que A queda en 300 y B queda en 50. O sea, dice acá, el saldo de A es correcto, el saldo de B es correcto, es 50 y no se viola ninguna regla, ninguna se viola. ¿Por qué? ¿Y por qué dio error? ¿Por qué no se ejecutó? Porque acá hay un problema en la fecha. La fecha está 30 de febrero y no hay 30 de febrero, entonces por eso no se ejecuta la instrucción. La segunda instrucción no se ejecuta y por lo tanto esta instrucción que se había ejecutado pues se anula al hacer rollback tran. Fíjense que valida. Vamos a hacer un pequeño cambio acá. Voy a poner 1 y 3 acá. 1 y 1, perdón. Y voy a poner get day, vamos a poner que esté bien. Todo. Voy a hacer ese cambio, ustedes también lo pueden hacer. La base de datos está inicializada. Aquí está correcto. A A le resta menos 20, va a menos 50 y a B la abona 20. Entonces ejecutamos la transacción y veremos que no se ejecutó ninguna fila. ¿Qué pasó acá? Nos vamos a nuestro movimiento. Fíjense, no se insertó ninguna de estas filas. Acá se violó una regla, no me la muestra el problema, pero sí estoy queriendo violar una regla ¿ya? De la base de datos, una regla de integridad de la base de datos. Esa regla de integridad tiene que ver con el esquema de la base de datos. Si ustedes miran acá el esquema de la base de datos, dice que la llave primaria es el número de transacción y el número de cuenta. Y yo cuando inserto ese número de transacción, el 1A ya existe. Yo quiero insertar nuevamente el 1A. Como estoy violando la llave primaria de esta tabla, entonces aquí está el problema en esta instrucción y por eso no se ejecuta esta instrucción. Se ejecuta la segunda, pero como hay un problema en la primera, él salta al rollback y no deja ejecutar ninguno. O se ejecutan todos o se ejecutan ninguno. Por lo tanto, después de ejecutar este programa, vemos que A tiene 300 y B 50, por lo tanto A es 300 y es correcto, B es 50 y es correcto, y no se viola ninguna propiedad así. Por lo tanto, queda, pues de esta manera quedaría nuestro modelo de programa para desarrollar cualquier transacción. Esta estructura, este esquema de modelo de transacción, pues puede ser usada para distintos propósitos, para otros tipos de transacciones, ¿ya? Lo importante acá es saber colocar dónde colocar el begin tran, dónde colocar el commit tran y dónde colocar el rollback tran, y sobre todo conocer los conceptos de cada una de estas instrucciones. ¿Qué es lo que hace begin tran?
qué es lo que hace commit-tran, qué es lo que hace rollback-tran, y begin-try simplemente son instrucciones que nos permiten saltar de un bloque a otro bloque. ¿Bien? Si todo va bien, entonces hace commit-tran, y si hay algún problema, hace rollback-tran. Entonces, de esta manera, concluimos este ejercicio.